comenzar ya con el primer panel de debate que está dedicado a la digitalización sanitaria y el acceso a bases de datos clínicas. La encargada de moderar esta conversación será Olga Delgado, que, como decíamos, es la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y también es jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Son Espasis de Palma de Mallorca. Adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes. Empezamos ya la primera mesa de digitalización sanitaria y acceso a bases de datos. Yo pienso que la digitalización y la utilización de los datos es una asignatura pendiente en sanidad, está en marcha, pero aún nos queda todo por hacer. Se han sectorizado y se han digitalizado otros sectores, pero la sanidad no lo ha hecho todavía. Lo que está claro es que lo que se digitaliza se transforma y que vamos a llegar al momento en el que se va a producir este cambio de que el paciente le diga al médico me encuentro mal, a que sea el médico o el sistema sanitario el que avise al paciente de no está bien, tiene que volver al sistema sanitario. Lo que está claro es que las organizaciones tenemos la responsabilidad de usar los datos que tenemos. Europa está liderando el espacio europeo de datos. Se ha publicado ya parte y hay otra por publicar y seguro que ahora nos lo van a contar. Y también tenemos ya otras iniciativas como es la formación de cooperativas de datos para disponer de estos datos en otro ámbito que no es el de las organizaciones. Vamos a contar en esta mesa con 4 ponentes que os paso a decir en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, el doctor Carlos García Collado, que es subdirector general de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud. Es farmacéutico de hospital, doctor en farmacia por la Universidad de Granada y ahora en la Administración. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Seguidamente, la querida Chus Lamas, directora farmacéutica de hospital, doctora en farmacia por la Universidad de Santiago, directora de la Agencia Española de Medicamento y un honor para nosotros que estés aquí. Gracias, Chus. Luego hablará Emilio Poquet, jefe de sección de farmacia del Hospital de la Fe de Valencia y gran experto en tecnologías y además en un hospital tecnológico, ¿no? Pues nada, bienvenido, Emilio. Gracias. Y en cuarto lugar, Pedro Luis Sánchez García, que es economista, licenciado en empresariales y es el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Muchas gracias a todos. Yo parto de 2 premisas y la primera es que el dato es mío. Y la segunda es que los datos curan. Así que espero que nos podáis ilustrar en este campo. Adelante. Me levanto, ¿no? Okay. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Y antes de nada, pues dar las gracias de nuevo a Redacción Médica y a mis compañeros de mesa por haberme invitado. Voy a hablar de digitalización y creo que es muy importante de que hablemos de digitalización y que queramos digitalizar todavía más y que queramos Big Data y que queramos inteligencia artificial, pero yo, por ejemplo, cuando era residente todavía las historias de mi hospital eran en papel. Y yo creo que algunos de los que hay aquí han visto todavía la guía farmacoterapéutica del hospital escrita a máquina, con máquinas que ya los jóvenes no saben ni lo que son las máquinas estas de... Entonces, bueno, que somos una profesión, me voy a meter yo también, y los profesionales sanitarios en general pues quieren más. Y eso dice mucho de los profesionales sanitarios porque es importante no conformarse y aspirar a más. Pues bueno, en Andalucía es una región muy grande, la más grande de España, tanto en tamaño como en número de habitantes. Tenemos una pirámide de población cada vez más envejecida y tenemos pues, más de 1.500 centros de atención primaria, más 31 áreas hospitalarias, 4 empresas públicas que ya están extintas y se han incorporado al Servicio Andaluz de Salud y 3.850 y algo oficinas de farmacia distribuidas por toda la región. Para mí hay 3 factores que van a propiciar y que están propiciando que se produzca una transformación digital. La propia transformación digital, es decir, la tecnología, el avance de la tecnología, el cambio del modelo agudo-crónico, cada vez, como ya hemos comentado, esto que pasa en Andalucía pasa
en el resto del territorio. Y la pandemia. La pandemia, pues, muchas cosas que hemos hecho durante la pandemia, pues seguramente se quedarán. Y una es el uso de las herramientas telemáticas. Yo antes de la pandemia no sabía lo que era el Zoom, ni sabía lo que era el... Vamos, no conocía ninguna plataforma de estas de hablar por... Lo del WhatsApp, el WhatsApp que sí te permitía hacer videollamadas, era lo único que conocía yo antes de la pandemia. Bueno, me gustaría empezar definiendo lo que es la transformación digital. Es una transformación profunda y acelerada de las actividades comerciales, los procesos, las competencias y los modelos para aprovechar plenamente los cambios y las oportunidades de las tecnologías digitales y sus repercusiones en toda la sociedad de manera estratégica y prioritaria. Bueno, esto que yo le llamo el Pantenón, pues creo que es la base de la transformación digital, ¿no? Por una parte, el soporte sería la infraestructura de tecnología de la información y comunicaciones, la seguridad. Ahora veremos que una de las debilidades de la transformación digital pues, los casos que hemos visto de robo de identidades, de secuestro de datos clínicos, etcétera. Y luego la visión estratégica, la empresa, en este caso la administración, debe de estar motivada y de tener claro que esta transformación digital es importante, la experiencia del cliente, tanto de nuestros propios profesionales como de la población, los productos y servicios, la capitalización digital y los analytics, Big Data y demás. Entonces, bueno, pues hace pocas semanas se publicó en el BOJA el plan de transformación digital de la Consejería de Salud. Y bueno, pues ya por lo menos tenemos el marco donde jugar. Y bueno, pues todo lo que hemos comentado es el objetivo, ¿no? En lo que respecta a farmacias, pues en el Servicio Andaluz de Salud la receta electrónica ya está implantada en el 100%. Ahora estamos con la europea, que el 29 de mayo ya entran todas las farmacias en receta electrónica europea. En la farmacia hospitalaria, pues tenemos ya sistemas de información. Sí que es verdad que no están centralizados y eso es una cosa que queremos acometer en los próximos años. Y la atención domiciliaria. Yo creo que el seguimiento a pacientes a través de telefarmacia pues, es una cosa que naturalmente tiene que regular el Ministerio de Sanidad, pero que, bueno, según ahora mismo todavía estamos en emergencia sanitaria y se puede hacer, pero bueno, tendrá que venir una legislación que consolide este modelo. ¿Cuáles son las amenazas? Pues ya las hemos comentado, la ciberdelincuencia, resistencia al cambio, las dificultades y errores, ¿no? Esto que he puesto aquí, pues se puede interpretar como un error, pero muchas veces hay tecnología que nos creemos que tiene un coste económico muy elevado y no es así. Bueno, pues no quiero entrar, no sé si los próximos ponentes entrarán, pero no quiero entrar mucho, pero bueno, el gobierno del dato, el dato es muy importante y va a gobernar, dijéramos, va a prevalecer durante los próximos años el dato, quien gobierna el dato, cómo se maneja el dato, quién da el dato, eso será seguramente protagonista en los próximos meses, en los próximos años. Y bueno, esto es todo, yo creo que todavía estamos en la parte superficial, pero que al final pues habrá incluso redes neuronales que sustituyan a la inteligencia humana en muchos procesos que sin duda pues habrá que regular y veremos, va a ver cuál es la evolución. Nosotros en Andalucía tenemos la historia de salud digital única de Andalucía, implantada en toda Andalucía y tenemos un sistema de telefarmacia de atención al paciente.
Y bueno, la estrategia es que todos los pacientes y todos los usuarios tengan toda la información sobre su estado de salud en el móvil. Y bueno, que también tenga pues todo lo que sean prescripciones, vacunas y que el acceso sea seguro, por supuesto, para facilitar la gestión de los trámites. Entonces, bueno, como ya he comentado, va a ser muy importante la gestión en el paciente crónico y es muy importante estratificar. Aproximadamente, bueno, en salud en general, menos del 1% de la población se lleva el 80% de los recursos. En el ámbito de la prestación farmacéutica, alrededor del 5% de la población se lleva el 80% de los recursos en cuanto a prestación farmacéutica. Por tanto, es muy importante para nosotros el estratificar y identificar los pacientes donde nuestras actuaciones son más eficientes. Y bueno, el futuro, pues esto, el seguimiento de constante en domicilio, la atención domiciliaria, la administración de fármacos en domicilio, pues creo que es por donde tenemos que ir para tener pues una salud conectada. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, Olga, pues yo había pensado, no tengo diapositivas, había pensado contaros un poco pues el panorama en cuanto a digitalización en lo que afecta a los medicamentos, lo que está pasando y va a pasar en Europa, lo que ya estamos haciendo en España y un poco mezclado con mi percepción personal. Entonces, empezando desde lo más general para bajar a lo más concreto, ya antes mencionabas que se estaba preparando el futuro reglamento del Espacio Europeo de Datos en Salud, que igual aprovecho para hacer una cuña de cómo se hace el reglamento, qué significa eso, y así ya lo tenemos aprendido para cuando luego leemos el reglamento farmacéutico. Pues supongo que sabéis todos que los reglamentos, una vez que se aprueban y entran en vigor, son de obligado cumplimiento en los Estados y la forma en que se hace cualquier iniciativa legislativa de este tipo, sea reglamento, sea directiva, es que la Comisión hace una propuesta, escribe un texto que no escribe partiendo de nada, sino que escribe partiendo de los trabajos que se han hecho previamente en comités y grupos técnicos donde participamos los expertos de un tipo u otro, contactos con el sector, con los pacientes o asociaciones, industria o con quien sea. Se redacta un texto, se entrega al Consejo, se entrega al Parlamento Europeo. El Consejo es la gobernanza de los Estados en la Unión Europea, digamos que es el peso de los Estados en la Unión Europea, y en el Consejo se discute ese texto. Bueno, pues cuando el Consejo, entre todos los Estados, se ha discutido línea a línea, yo no pondría esto, este artículo yo no estoy de acuerdo, se transacciona, se modifica y se llega a un acuerdo de un texto final, el Parlamento, por su parte, ha hecho lo mismo, empiezan los trílogos y nos ponemos de acuerdo Parlamento, Comisión y Consejo. Y cuando ya hemos acordado entre todos el texto definitivo, pues entonces ya se adopta, se aprueba y se publica en el diario de la Unión Europea. Bueno, pues el Reglamento del Espacio Europeo de Datos está muy avanzado. Se espera que durante la presidencia española, que empieza en julio y acaba en diciembre, pueda llegar incluso a discusión de trílogos, primera discusión del Parlamento. Está un texto muy avanzado. Pero quien está redactando esto son los técnicos de datos de los países. En todo caso, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque habla del Espacio Europeo de Datos en Salud. Su objetivo fundamental es crear el Data Lake, el espacio de datos europeos en salud, la interconectividad entre todos los sistemas de salud y en generar una fuente de información que permita atender y dar continuidad a los pacientes con independencia del estado en el que se encuentren. Y tiene especial importancia para el mundo del medicamento por dos motivos. Porque el uso primario de esos datos permite que reciban atención sanitaria, permiten ir con su receta de un país a otro, y porque el uso secundario, y aquí es donde la agencia estaría más implicada, es decir, el uso de esos datos para una finalidad que no sea atender al paciente, también está contemplada. ¿Y qué finalidad es esta? Pues la de investigación, por ejemplo, entre otras, o la de estudio para desarrollar políticas de salud, o la de análisis de los sistemas de salud. Tiene especial importancia el uso secundario que se va a hacer para investigación,
porque puede ser a necesidad de las autoridades, pero también a necesidad de grupos investigadores externos, privados. Esto se tiene que regular y el reglamento después se desarrolla, aunque es de aplicación obligada en los Estados, puede desarrollarse después y se desarrollará de la manera en que se puede hacer en cuestiones menores que no se detallan, no se entra a ese nivel de concreción en el reglamento. Entonces va a crear un escenario completamente nuevo. Antes de pensar que esto es muy necesario porque estamos fatal, aquí vienen mis apreciaciones personales, cuando empezó la pandemia, una de las cosas que más notamos era la mala calidad que teníamos de los datos y de la información. En concreto, en la agencia, para nosotros era muy difícil conocer la demanda a tiempo real de los medicamentos que se estaban utilizando en las UCIs, por ejemplo, porque no había un cuadro de mandos global en España donde tuvieras la ocupación de UCIs real y los pacientes estaban intubados. Entonces, con los datos que recibía el Ministerio de forma parcial y sesgada desde las comunidades y con los que nosotros verificábamos con vosotros, a quienes nos llamábamos y nos whatsappeábamos y nos escribíamos, íbamos calculando cómo estaban las ocupaciones y así hacíamos que toda la medicación que se producía se distribuía de forma controlada para atender exactamente a la ocupación de UCIs de cada comunidad autónoma. Y los que estaban al otro lado, en la comunidad autónoma, recibían esa asignación y se distribuía entre los hospitales. O sea, que teníamos la percepción de que éramos muy malos, ¿no? 17 sistemas de salud, nos fustigamos mucho. 17 historias clínicas como mínimo, algunos de los sistemas de salud incluso tienen más. Bueno, pues la sorpresa fue que realmente solo había un país en Europa que tuviera una digitalización mayor, que es Estonia, el país digitalizado por excelencia. Y en el resto todavía existen en muchos hospitales y centros sanitarios historias en papel. Recientemente me preguntaban compañeros de otros países cómo hacíamos para que los médicos supieran cuando van a prescribir que hay un problema de suministro con un medicamento. Porque en muchos casos esto evita que se prescriba y ahorras una molestia al paciente y una vuelta otra vez al centro de salud. Y decíamos, nosotros lo tenemos asociado a nuestro catálogo de medicamentos, se manda una mensajería que reciben los sistemas de salud y ellos lo incorporan a los sistemas de prescripción. Algunas comunidades han decidido hacer el suyo propio, pero eso está abierto así. Y entonces me decían, claro, pero solo lo van a saber los médicos que hacen receta electrónica. Le digo, claro, el 100%. Es que en el sistema público de salud no existe receta papel en todo el país. Y esto me lo decía mi colega austriaca, que buena parte de sus recetas eran todavía en papel. Entonces, está mucho por hacer. Estamos escribiendo cómo crear un conjunto de datos utilizables por todo, homogenizados, armonizados, que puedan ser explotables, pero no estamos tan mal. Otra de las cuestiones que ya cité antes, que también va a traer cambios en cómo se van a usar los datos y para qué, es el reglamento farmacéutico, que la Comisión nos lo presentó hace un mes y que ahora hay que discutirlo en el Consejo hasta acordar un texto. El reglamento farmacéutico sustituiría al 726, donde se define el procedimiento centralizado, sustituiría al medicamento de huérfanos, al reglamento de huérfanos, al reglamento de pediátrico. También sale en la propuesta la directiva que sustituiría a la 83/2001, la que está ahora en vigor. Pero trae cosas que ya van a cambiar la forma en que se van a evaluar los medicamentos, la forma en que se van a desarrollar, como por ejemplo el uso de raw data durante la propia evaluación de los medicamentos, la posibilidad de analizar datos individualizados de pacientes de los ensayos clínicos para después su evaluación, la posibilidad de hacer estudios observacionales para comprobar la efectividad del medicamento y poder actualizar las condiciones en las que se ha autorizado, la posibilidad de utilizar real world data, en realidad real world evidence, para reposicionar medicamentos. Entiendo que todos sabemos lo que es el reposicionamiento, medicamentos que han perdido patentes, periodo de protección de datos y que la fuerza de la costumbre, el uso clínico, los ha consolidado en determinadas indicaciones, en la que a veces la literatura que lo sostiene, la evidencia que lo sostiene es poco coherente, pero no inexistente. Puede ser suficiente si se hace un buen análisis de la literatura que existe, pero no está incluida esa indicación dentro de la ficha técnica, ¿no? Pues se prevé que las autoridades puedan incluir esa indicación en ficha técnica, cosa que hasta ahora no ocurría. Cuando esto ocurre hay que decirle al titular de autorización, con esta evidencia deberías incluir esta indicación en las fichas técnicas. A veces lo hacen de motu propio, como pasó con dexametasona en la enfermedad de la COVID, pero no siempre ocurre así. Así que el reglamento va a posibilitar otra forma de desarrollar medicamentos, otra forma de evaluarse y esto
pues debe de responder a uno de los objetivos del reglamento, que es favorecer tener los medicamentos que necesitan los pacientes, favorecer el desarrollo de medicamentos en necesidades médicas no cubiertas y acelerar el acceso a los medicamentos de aquellos pacientes que no tienen alternativas. Y después hay otro tercer vector, sería el reglamento de datos, el reglamento de medicamentos, y otro es una estrategia, no es una medida legislativa, pero las estrategias de reguladores de la red de reguladores europea, compuesta por la EMA y por las agencias nacionales y la Comisión Europea, pues ya habíamos decidido, ya habíamos incluido años antes de la propuesta de ambos reglamentos, desarrollar toda la línea del uso de datos masivos en la evaluación de los medicamentos, en su seguimiento, tanto a título de eficacia, de efectividad o de seguridad. Y una de las recomendaciones que salió de esta estrategia fue crear un data lake para el medicamento sanitario, Darwin, que ya habéis oído hablar de él, que es Data Analysis, no sé si os he apuntado, Real World Interrogation Network, eso es. La verdad que el acrónimo es muy atractivo, Darwin. Bueno, pues Darwin en realidad es como una Big Data confederada donde distintos socios aportan sus bases de datos ya trabajadas y donde pretende servir a distintos objetivos. Uno, caracterizar enfermedades de cara al desarrollo de medicamentos o posicionamiento de medicamentos, poblaciones con la misma finalidad o hacer estudios directamente sobre uso de medicamentos. En este momento hay 4 estudios que se iniciaron en 2022, 16 planificados para inicio en 2023 y en 2024 estará plenamente operativo. Lo coordina la EMA. Algunos de los estudios, algunos de los ejemplos que se está haciendo utilizando Darwin, pues por ejemplo, pues la prevalencia de enfermedades raras oncomatológicas o el uso y monitorización de antibióticos de la lista Watch de la OMS o la seguridad de valproato en mujeres embarazadas y niños, caracterización de los riesgos. Y os decía que esto era como el panorama general. Y el panorama local en España, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ya trabajamos en procesos de digitalización que también deben cambiar la forma en que se trabaja. Habéis participado en el piloto del EPI, Información del Producto Electrónica. Esto parece que tiene un objetivo inmediato, ¿no? Que es ahorrar papel. Bueno, es un objetivo legítimo, pero no es el único. Es mucho más importante lo que trasciende a esto. Lo que trasciende es que cuando toda la información está en formato electrónico y la información de los medicamentos está muy compartimentalizada, muy en estructura, si en un momento dado hay una variación y se incluye una dosis nueva, una indicación nueva, un efecto secundario nuevo, eso se actualiza de forma automática y aparecería de forma automática en todos las informaciones, fichas técnicas o prospectos de todos los estados. Seguramente habéis comprobado cómo hay un decalaje en esto. Cuando hay actualizaciones de ficha técnica de la EMA, a veces entráis encima y veis que todavía no está actualizado. Y esto lleva un tiempo a nosotros, que somos de los más digitalizados. Entonces, esto lo simplificaría. Simplificaría que con una lectura de código QR tienes acceso a toda la información de forma actualizada y simplificaría que en un momento con problemas de suministro generalizado, donde hay que abordarlo desde muchas perspectivas distintas y donde muchos estados pequeños no tienen acceso a medicamentos porque no se comercializan allí, poder utilizar paquetes multilingüe con información electrónica que con un QR accedes a la lengua local, pues facilitaría el acceso a estos medicamentos. Otro proyecto en el que estamos trabajando con uso de inteligencia artificial es el chatbot, poder preguntar en lenguaje normal al chat. Bueno, yo me imagino que la pregunta más habitual será ¿puedo tomar alcohol o cerveza con este medicamento? Pero aquello que se nos ocurra. ¿Se puede conducir? ¿Estoy embarazada? ¿Puedo tomar? Con un lenguaje natural. Y este proyecto está muy avanzado. Tengo que decir que a la vez coincide con la explosión de todas las herramientas de inteligencia artificial, de código abierto y de generador de texto como el ChatGPT de consulta total y a veces hacemos comparaciones, pero bueno, tiene un riesgo el ChatGPT, que es que bebe de todas las fuentes y por tanto puede tener alucinaciones, es decir, puede ofrecerte errores en su información. Nuestro chatbot no, porque solo va a beber de información previamente autorizada por nosotros. Y nuestro gran proyecto de Big Data es BIFAP, que sabéis que es una base de datos que inicialmente era de historias clínicas de primaria y que ahora estamos empezando con historias hospitalarias. Esto significa que ya tenemos un data lake sanitario en España.
queremos que se convierta en un nodo dentro del Data Lake español, porque está muy trabajado con diccionarios, analizados los embeddings, armonizados los lenguajes, de manera que pueda hacerse búsquedas de todo tipo en historias que cuando se cogen, bueno, vosotros sabéis cómo es una historia clínica, es casi imposible encontrar una información si no se conoce esa historia ya previamente de antemano. Estamos haciendo ahora un piloto muy curioso con Azure, con inteligencia artificial, para saber si uno de los estudios que en su día hicimos con Darwin, que era la correlación entre granulocitosis y metamizol, que se había sugerido que algunos de los residentes en el litoral mediterráneo, no españoles, sobre todo anglosajones, tenían una mayor incidencia, y en su día se hizo una historia que no pudo ser concluyente, aunque parecía que podrían tener más riesgo. Y entonces queremos ahora, a modo de prueba de concepto, lo estamos haciendo con ChatGPT, y la verdad es que es sorprendente, porque de momento los casos que hemos visto sí que coinciden con el que habíamos hecho antes nosotros. Entonces, ¿qué va a significar estos cambios que estamos haciendo de forma inicial? Primero, debe significar una gestión más eficiente de todos los trámites de los medicamentos. Debe significar un acceso a la información actualizada e inmediata a todos, pacientes, profesionales, industria, todos los que podamos estar implicados. Debe significar una mayor potencial para hacer estudios y para conocer el valor real del medicamento a lo largo de todo su ciclo de vida, y no únicamente en el momento que se aprueba, y no únicamente enfocado en los riesgos o efectos secundarios que aparezcan post-autorización, sino también su efectividad relativa a medida que va pasando el ciclo de vida. Así que creo que tanto lo que está ocurriendo en una forma más general, en ese paraguas global, como las cosas más concretas que ya estamos haciendo a nivel nacional, pues efectivamente cambiará, como decía Carlos, una transformación digital, cambiará la forma en que vamos a evaluar, autorizar, usar medicamentos y conocer además sus efectos. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, daros las buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, yo la verdad es que cuando me plantearon el tema, es un tema tan abierto que me resultó un poco complicado centrar el tiro, ¿no? Lo reconozco. Al final, bueno, vamos a hablar de datos, porque el mundo de la digitalización es tan amplio que nos podíamos ir por las ramas, y yo voy a intentar centrarme en los datos, que es lo que de alguna manera se nos pedía, y lo voy a hacer haciendo una especie de reflexión, ¿no? Y centrado a nuestro nivel, digamos. En esta mesa me acompañan compañeros farmacéuticos de hospital, pero todos ellos han ascendido, yo me he quedado en la farmacia hospitalaria. Entonces, voy a centrar el tiro en la farmacia hospitalaria, ¿no? Y como os pongo aquí, yo voy a dar una visión que es la mía y que, por supuesto, es discutible. Y, de hecho, bueno, estaría bien que después tengamos tiempo para discutirlo, si os parece bien. Empezamos por el principio, y esto todos lo sabéis, ¿no? El dato está ahí, el dato es no sé, le llaman el petróleo del siglo XXI o algo así, ¿no? Es verdad. Los datos son los que van a marcar el presente y el futuro, ¿no? Pero los datos en sí mismos no sirven de mucho si no los procesamos, los contextualizamos, los transformamos en información. Y esa información, que ya en sí mismo tiene mucho valor, lo tenemos que transformar en conocimiento, ¿no? Y a partir de aquí ya estamos interpretando esa información, viendo su significado y aportando nuestra experiencia. Y más allá del dato nos llega el Big Data. Todos hablamos de Big Data, aunque no sabemos exactamente muy bien lo que es, pero todos hablamos de Big Data. Y el Big Data, yo quería poner aquí encima de la mesa, que es algo o bastante más que un volumen alto de datos. Por supuesto es un volumen alto de datos, ¿no? Pero como veis ahí, hay tres Vs que lo definen. Más allá del volumen está la velocidad. La velocidad, porque los datos van apareciendo y aparecen datos nuevos, y además lo hacen de forma muy rápida, y cuando a lo mejor ya estamos cómodos trabajando con un set de datos, pues nos aparece porque tenemos acceso a nueva información, ¿no? Y por eso también se habla de volatilidad. En cualquier caso no hay problema porque las dos empiezan por V, ¿no? Y luego además la variedad. No se trata de tener muchos datos de algo concreto, sino que tenemos muchos datos de muchos tipos. Y el análisis de este Big Data es lo que nos va a generar valor, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta la digitalización en todo este escenario? Pues es lo que nos va a permitir el acceso a ese Big Data, su análisis y su manejo, porque desde luego sin la digitalización esto sería imposible. Por tanto, partimos de datos
Y el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que acceder a esos datos. Por tanto, tenemos que ser capaces de tener los datos de tal manera que podamos acceder, quien tenga que acceder, a los datos que necesite acceder, a los datos que sean necesarios, aquellos que sean adecuados y además bueno, pues que sean aquellos que después, si accede quien toca en un formato adecuado y a los datos que toca, que generemos o que creemos valor. Es decir, al final lo que nos tiene que llevar es a tomar decisiones. Datos por datos no sirve de gran cosa. Y, por tanto, la clave de todo esto es la analítica de datos, que es lo que nos va a dar el conocimiento. Y esa analítica de datos, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar, ya no hablo de Big Data, pero en general solemos trabajar con una analítica descriptiva. La analítica descriptiva lo que nos dice es lo que nos ha pasado. Y, bueno, en el mejor de los casos nos dice por qué nos ha pasado, ¿no? que ya es mucho. Pero lo realmente interesante es la analítica predictiva. La analítica predictiva que nos dice qué es lo que va a pasar. Se dispone de modelos que a partir de todo ese histórico de datos y incluyendo otros datos que también van a influir sobre ese histórico, pues nos va a predecir qué va a suceder si no hacemos nada. Y el siguiente paso, que ya estamos ahí, ya aquí hablaríamos ya de toda la inteligencia artificial y demás, pues la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva que lo que nos dice es, bueno, pues qué va a pasar si hacemos cambios en nuestro entorno, ¿no? Si hacemos una prescripción de una intervención, en fin, el cambio que sea, pues se desarrollan modelos que son capaces de predecir qué puede pasar introduciendo esos cambios. Eso es la analítica prescriptiva. Y todo esto es lo que nos tiene que llevar a la toma de decisiones. Es importante lo de la toma de decisiones porque al final también es verdad que muchas veces tenemos el dato, tenemos la información, tenemos el conocimiento, pero después no lo aplicamos para la toma de decisiones, que es donde al final yo quiero llevar el discurso. Todo esto que es muy básico y que todos conocemos y que es aplicable a cualquier entorno, pues un poco lo he planteado para, a partir de aquí, pensar en relación a esto que os comento, cómo estamos en los servicios de farmacia hospitalaria. Porque nosotros realmente manejamos muchos datos. Y al decir manejar, quiero decir que generamos muchos datos, pero además accedemos a muchos datos, ¿no? Datos clínicos, microbiológicos, datos epidemiológicos, bueno, bases de datos de medicamentos, en fin, accedemos a muchísimos datos. Pero, como os pongo aquí, manejamos muchos datos, pero... Y a mí se me ocurren muchas preguntas. Yo aquí he traído las que, bueno, pues reflexionando para preparar esta charla, pues son las que me han salido. Seguro que se os ocurren muchas más, ¿no? Estamos accediendo a los datos o manejando, ya no accediendo, sino también generando los datos adecuados o necesarios. Están en el formato adecuado, están disponibles en un tiempo útil. A veces necesitamos de terceros para disponer de una determinada información que cuando la recibimos ya nos llega tarde, ¿no? Son interoperables, la interoperabilidad es clave en todo esto, ¿no? En este sentido, es verdad que esto se nos escapa de nuestro control, pero al menos en lo que nosotros manejemos sí que tenemos que tener en cuenta esta interoperabilidad con otros datos externos. Y pongo externos entre comillas porque no me refiero a datos externos de fuera, de terceros, ¿no? Sino a lo mejor incluso datos que tenemos dentro de nuestro propio hospital, ¿no? Dentro de nuestro servicio de salud. Están almacenados de forma segura, eso es algo también clave. Es verdad que nuestros compañeros de sistemas de información están muy encima de nosotros y de hecho nos dificulta mucho a veces el manejo del dato precisamente por el tema de seguridad. Los vamos adaptando, incorporando según disponibilidad y conveniencia, es decir, esta volatilidad que comentábamos, se van generando sets de datos nuevos, tenemos, bueno, pues a partir de que aparecen determinadas herramientas, acceso a datos nuevos, bueno, lo estamos teniendo en cuenta, los estamos incorporando. Y se nos podrían ocurrir más preguntas, ¿vale? Al final, la gran pregunta es, ¿realmente estamos manejando datos de manera que nos permiten tomar decisiones? A ver, al decir tomar decisiones, al final todos en la vida, en el trabajo y a nivel personal, tomamos decisiones en función de datos, eso es así. Pero sería la mejor toma de decisiones en función de esta información que tenemos. Y aquí cada uno tendréis vuestra opinión. La mía es que en general no. Seguro que hay gente que está más avanzada en estos temas o que puede haber participado en determinados o está trabajando en determinados proyectos donde a lo mejor sí que se puede estar avanzando aquí, pero en general creo que los servicios de farmacia no estamos en este tema, digamos, con la determinación que creo que deberíamos estar. Entonces, ¿cuál es mi reflexión aquí en relación a esto? Lo primero, necesitamos claramente formarnos en analítica de datos. El concepto de data literacy o alfabetización de datos, esto es una competencia digital más, como tantas otras, y también aprovecho aquí para poner la cuña que tenemos que dejar de pensar en las competencias digitales como algo vamos a decir, como un plus, ¿no? A lo mejor hoy todavía, quien tenga competencias digitales, pues digamos que tiene un plus respecto a quien no las tenga, ¿no? O a quien no le preocupe todo esto.
Pero realmente, a la vuelta de nada, esto van a pasar a ser competencias básicas. Y de hecho hay informes de consultoras donde bueno, pues ven un poco el horizonte en el año 2030 y una de las cosas que remarcan es que lo que hoy son competencias, digamos, no me sale un adjetivo que lo defina, pero eso como que te dan un plus, en el año 2030 serán competencias básicas. Eso quiere decir que el que no las domine, el que no esté ahí, seguramente se va a quedar atrás, ¿no? Pues dentro de eso está la analítica de datos. Pero no la analítica de datos para poder hacer una analítica de datos de verdad que hemos comentado, desarrollar algoritmos y demás. No, por supuesto que no. Porque lo que tenemos que hacer, creo yo, es plantear alianzas con expertos en analítica de datos. Expertos, da igual, porque además aquí hay mucha gente ya trabajando aquí. Hay matemáticos, hay ingenieros, hay informáticos, en fin, hay de todo, ¿no? Pero yo lo que planteo aquí es el tema de los nuevos perfiles en la administración, porque es un problema que tenemos. Gente de sistemas ya tenemos desde hace mucho tiempo, pero expertos en analítica de datos creo que en general no. Y lo más triste de todo es que en buena parte el sistema público está formando a gente en analítica de datos y esa gente, como no hay forma de retenerla porque ni siquiera existe ese perfil en la administración, acaban yéndose a la industria o a la empresa privada, que lo que ven es que es gente muy formada y que se la llevan pagándole bastante más de lo que les podemos pagar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que esto también nos lo tendríamos que hacer. Mira, esto por supuesto no depende de los servicios de farmacia, pero sí que podemos plantear esas alianzas con este tipo de perfiles. Luego, por supuesto, implementar una cultura del dato real en los servicios de farmacia. Yo creo que tiene que haber alguien responsable de todo esto, porque hay muchas cosas que abordar en el tema del manejo del dato, ¿no?, en el servicio. Entonces, creo que tener un responsable es importante y tiene que formar parte de la estrategia del servicio. Y al final, si todo esto lo conseguimos hacer, yo creo que la aspiración de verdad es intentar ser un servicio de farmacia data-driven, ¿no? Es decir, conducido por los datos o tomando decisiones en función de los datos. Pero claro, ¿qué significa exactamente ser un servicio o una organización data-driven? De forma muy rápida, bueno, pues los expertos de esto definen 5 grandes perfiles, ¿no?, de organizaciones. Las que plantean resistencia a los datos, siempre se ha hecho así, me va bien y no quiero información, ¿para qué? Si ya todo me va bien, ¿no? Las que ya son conscientes del valor de los datos, se centran en su recolección, que eso yo creo que nos ha pasado mucho. Nosotros, si algo hemos hecho y seguimos haciendo, recopilar datos y datos y datos, ¿no? Tenemos un montón de bases de datos. Pero al final carecen del conocimiento o la visión para extraer ese valor que necesitamos extraer de esos datos, ¿no? Siguiente nivel sería las que están guiadas por datos, aquí sí que hay un cierto análisis de estos resultados de los datos y estas conclusiones se emplean sobre todo para mejorar a nivel de procesos internos, que no está nada mal, ¿eh? Yo ya firmaría con estar aquí mayoritariamente, ¿no? Luego ya tenemos un nivel un poquito más alto en el que ya esto forma parte de la estrategia y bueno, se trata de descubrir el origen de los resultados obtenidos y extraer conclusiones que orienten a esa estrategia. Y ya el data driven, que es lo que yo planteaba antes, pues aquí ya que seamos capaces de predecir, es decir, que veamos venir las cosas, no solo extraer conclusiones de lo que ya ha pasado, sino que seamos capaces de contestar a esta pregunta, ¿qué nos viene mañana?, ¿no?, que creo que muchas veces llegamos tarde. Aquí, si hiciéramos una encuesta, no sé, cada uno a qué nivel diríais que estamos en general. Insisto que siempre habrá gente que esté más adelantada que otros, ¿no?, pero en general no sé lo que pensáis. Yo realmente, y me lo he pensado mucho y siendo un poco benévolo, yo creo que estamos ahí. Y siendo benévolo. A mí, yo diría que estamos en el nivel anterior, pero bueno, entiendo que seguramente habrá gente que estará ahí. Creo que estamos muy lejos todavía del punto al que tenemos que llegar. Creo que nos queda mucho camino y tenemos que pensar cómo hacerlo, ¿no?, y por dónde empezar. Y yo con esto ya termino, simplemente mostrando, y aprovecho, ya sé que está muy mal autocitarse, pero como yo participé aquí, me conozco muy bien el proyecto y es que me encantó. Yo no sé nada del dato, pero lo poco que sé lo aprendí realmente aquí, que disfruté mucho, ¿no? Con un montón de gente que sí que sabe de esto. Y entonces, lo que se plantea es, primero, si tú quieres realmente empezar a abordar esto como toca, primero identificar cuál es la situación actual, tanto de los datos de los que dispones, de la tecnología que tienes para manejarlos, de las personas y, sobre todo, de la cultura que ya tiene tu organización en relación al dato, ¿no? Y a partir de aquí, establecer objetivos, definir qué fuentes son relevantes, definir una política de gobernanza, que es cómo administrar el dato
en todo su recorrido, desde que empiezas a recogerlo hasta que obtienes la información, ¿no? La democratización de los datos. Muchas veces se utilizan los datos para tener una información propia y pues aquello de decir, bueno, la información es poder, que se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, si yo tengo el poder, no se lo quiero dar a otros. Es justo al revés, ¿no? Si queremos que esto avance, los datos tienen que democratizarse. Capacitar a los profesionales en conocimientos analíticos, lo que decíamos, la formación, identificar qué tecnología necesitamos también en todo el proceso y, desde luego, pasar a la acción, que creo que es lo que casi siempre nos falta, y evaluar los resultados. Y todo esto, y con esto ya está la última diapositiva, yo lo quiero vincular al gran concepto de transformación digital que ya ha salido esta tarde. El concepto de transformación digital, y lo traigo aquí porque transformación digital, como veis, tiene dos palabras, transformación y digital. Y aquí a la mayoría de gente la parte que le llama la atención es digital, cuando lo realmente importante es la transformación. Lo digital es la herramienta que es imprescindible para poder llegar a esa transformación. Pero si al final no transformamos nuestra organización, nuestro entorno, nuestro servicio, al final no haremos nada. Seremos muy tecnológicos, pero no transformaremos la organización. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Luis, te escuchamos. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada y sobre todo en una mesa con ponentes tan buenos, ¿no? Me da un poco de vergüenza, pero bueno, también tengo la ventaja de que algunas de las cosas que iba a contar yo creo que ya las han contado, con lo cual podemos ir un poco más deprisa ahora. Esta es la primera, ¿no? Que lo ha contado. No, los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Famosa frase del año 2006, ¿no? Como queriendo decir que son verdaderamente el activo más valioso de la economía, ¿no? Que en el siglo XX era el petróleo, este siglo XXI son los datos, ¿no? Pero sobre esto también hay, bueno, distintas citas posteriores, ¿no? Que dicen, sí, los datos son como el petróleo en crudo, es valioso, pero si no se refina, realmente no vale, no se puede utilizar, ¿no? Entonces, sí, datos está muy bien, pero los datos necesitan estar refinados, necesitan estar de alguna manera validados y en un determinado formato para que puedan usarse, ¿no? Y luego ya la última que os pongo, ¿no? La información o los datos es el petróleo del siglo XXI y es la analítica la que es el motor de combustión. O sea, verdaderamente yo creo que estas tres cosas definen muy bien también parte de la presentación que había hecho Emilio. Es decir, los datos son importantes, pero los datos en sí no valen como tales, hay que refinarlos, hay que poderlos poner en un formato que se pueda manejar y luego, si no somos capaces de analizarlo, pues como si no tuviéramos nada. Vale, bueno, digitalización sanitaria, ¿qué es? Pues la digitalización es la incorporación masiva de nuevas tecnologías, nada más. O sea, eso es lo que hace falta. En este caso, en el caso de la salud, pues para la prestación de servicios sanitarios. ¿Cómo se consigue? Yo aquí os pongo 5 herramientas que yo creo que son fundamentales, ¿no? Para poder conseguirla de verdad y poder optar a estos beneficios de la digitalización en sanidad, ¿no? La primera, pues la interoperabilidad de sistemas y de la propia información. Si son sistemas que no se entienden entre sí, que no se comunican, que no puedes hacer uso de datos que no has manejado tú, sino que son de otro, realmente nos quedamos en una fase muy preliminar, ¿no? Siguiente, y no menos importante, hace falta capacidad de análisis de estos datos o de análisis masivo de datos, ¿no? Y la siguiente, que también se ha mencionado por los ponentes anteriores, pues esto se conseguirá con recursos humanos que tengan la cualificación necesaria. Y luego dos cosas que a veces bueno, no es que se oculten, pero no se mencionan tanto, que yo creo que son muy importantes, ¿no? La primera es que hace falta un trabajo colaborativo. Esto no es cuestión de una profesión, no es cuestión de un segmento de todos los que están en el ámbito sanitario. O trabajamos todos juntos en esto, y cuando digo todos juntos, digo todos y juntos, o va a ser complicado poder llegar a los beneficios que promete y que son así de la digitalización, ¿no? Y aquí os pongo pacientes, profesionales sanitarios, técnicos, administraciones. Y luego la otra parte, que tampoco se menciona muchas veces, y es que esto no es gratis.
O sea, esto verdaderamente pues, tiene un coste importante. Realmente, yo creo que el coste más importante no es de verdad el poner esto en marcha, sino el coste verdaderamente relevante es poner eso en funcionamiento año tras año, mejorarlo y tener todas las herramientas necesarias para que esto siga funcionando, porque no hay cosa más antigua que una base de datos antigua. O sea, no te sirve, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Yo creo que estas cinco herramientas son claves, ¿no? Bueno, pues en el ámbito de nuestro sistema sanitario, ¿cuáles son los retos? Yo creo que se resumen un poco con la transparencia anterior, ¿no? Hay retos de carácter tecnológico, claramente, equipos de tecnologías de la comunicación. Hay retos de carácter organizativo, pues porque las comunidades autónomas tienen que coordinarse entre sí, los profesionales tienen que trabajar en equipo y también una colaboración público-privada que en este caso yo creo que es crítica. Hay retos de capacidades y habilidades, es que no hay profesionales, lo decían antes mis compañeros, ¿no? de mesa, ¿no? Estos perfiles TIC, pero que sepan también de sanidad, y sanitarios, pero que las tecnologías de la información no les sean del todo ajeno, hay muy pocos, no existen, ¿no? Yo diría que es perentorio ponernos a formar a gente con estas habilidades, ¿no? Luego hay retos importantes de carácter cultural, ¿no? Hay que convencer, yo creo, sobre la utilidad de invertir recursos y tiempo a muchos profesionales en tirar para adelante, ¿no? en este caso. Yo creo que también es importante comunicar con precisión dos cosas. Una, para qué vale o qué vamos a obtener, y otra también, para qué no vale, o por lo menos para qué no vale a corto plazo, ¿no? Es una ley conocida, ¿no? Yo creo que uno tiende a sobreestimar la utilidad de algo muy novedoso a corto plazo y la tiende a infraestimar a largo plazo, ¿no? O sea, vemos la inteligencia artificial y nos parece como que ya pasado mañana vamos a tener aquí a gente haciendo informes y tal, y que los abogados ya no tienen trabajo. No, o sea, yo creo que a corto plazo hay una tendencia a sobreestimar esa capacidad, pero a largo plazo ni tan siquiera nos imaginamos, ¿no? dónde podemos estar dentro de unos años, ¿no? Y luego aquí os pongo los retos de carácter financiero. Mantenimiento y mejora en el tiempo es crítico. Y luego un poco, me viene muy bien también lo que decía Chus antes de cuál era la situación, ¿no? Aquí os pongo unas declaraciones del secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Están muy recientitas, de este mismo mes de mayo, en la revista Computer World. Entonces, bueno, aquí sí que no veo nada, perdona. Dice, la situación del Sistema Nacional de Salud en salud digital es francamente buena, no solo en cuanto a países de nuestro entorno, sino a nivel mundial. España es el único país grande de la Unión Europea que a día de hoy está completamente integrado en la eHealth Network y que a día de hoy hay 4 comunidades autónomas que ya pueden intercambiar historias clínicas electrónicas. Eso es todo un hito. O sea, eso es algo que muy poquitos países pueden presumir de algo así, ¿no? Y luego, la última, ¿no? La conclusión, nos sitúa en una posición muy favorable de cara al futuro reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Salud, el trabajo de estandarizar y hacer interoperable la información de salud de las personas está muy avanzado. Esta es la situación tal y como lo pinta el secretario de Estado, ¿no? Pero fijaros, en el informe último del índice de la Sociedad Española de Informática de la Salud, yo creo que representa muy bien que esto es cierto, o sea, que es así, ¿no? Aquí os pongo algunas, si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo porque está francamente bien, ¿no? Y hay algunas tablas que son pues, muy significativas, ¿no? En el ámbito de la historia electrónica de salud, ciudadanos en miles que tienen una historia electrónica de salud única y agregada, el 100% de la población cubierta en España lo tiene, ¿no? Y luego os marco esta, ¿no? Las otras son mejores, pero os marco esta porque es importante. Comunidades autónomas en las que los ciudadanos pueden incorporar datos en sus historias electrónicas de salud a través de Internet. Y hay 7 en las que ya eso lo pueden hacer. Y el número de españoles que han actualizado sus datos en el año 2022 superó el 1.000.000 de españoles. O sea, no estamos hablando de algo que vaya a venir, no, es algo que ya está aquí. Además que hay muchas comunidades autónomas que están avanzando. Bueno, la situación en receta electrónica no tengo que contaros, porque conocéis bien
que es verdaderamente pues muy buena, ¿no? Y luego esta tabla que es importante, y es porque se les pregunta a las comunidades autónomas que en qué se van a meter en el año siguiente, ¿no?, al que se está haciendo el estudio. Entonces, os marco estas tres, ¿no? Comunidades autónomas se les preguntaba en 2022 si lo tenían previsto implementar en 2023. Comunidades autónomas que tienen previsto implantar proyectos de Big Data en 2023 y son 15. Comunidades autónomas que tienen previsto abordar el próximo año, en 2023, proyectos que integren datos de Internet de las cosas o de las cosas médicas en la historia electrónica de salud, 8 sí, 8 no. Y luego comunidades autónomas que tienen previsto abordar proyectos de inteligencia artificial, 13. O sea, no es algo que las comunidades autónomas conocen o ven perfectamente cuál es el valor de esto y están dando los pasos adecuados, ¿no? Esto en el ámbito puramente español. Si nos vamos a la comparativa internacional, pues fijaros, en este estudio de la Fundación Bertelsmann, que es del año 2021, creo recordar, España salía en quinta posición en, creo que son 17 países occidentales todos ellos. Ahí tenéis lo que dice de España, os lo resumo aquí rápidamente, ¿no? Traducido. Entonces, en el debe, lo que nos ponen en el debe de lo que nos vendría mejor se ve que hay una falta de coordinación central y que hay una gran variabilidad regional. O sea, lo que ven es que se está avanzando en general, pero no todas las comunidades autónomas avanzan al mismo ritmo, ¿no? Lo cual puede ser problemático en algún momento, ¿no? Pero en el haber hay cosas muy importantes, ¿no? Los estándares básicos están implantados en las comunidades autónomas, las historias clínicas electrónicas son capaces de exportar datos, el sistema de receta electrónica y luego que se utilizan en la práctica, ¿no? Las recetas electrónicas y los datos sanitarios se registran electrónicamente. Todo esto, que es un básico, bueno, pues muchos países, fijaros, aquí hay países, Alemania está en el puesto 16 de 17. Ya sabemos que Alemania, pues por algún motivo extraño, a mí se me escapa, pero no es un país que aquí esté avanzando deprisa, ¿no? Pero nosotros somos los quintos y delante hay algunos que no son europeos, ¿no? Está Canadá, está Israel, bueno. En fin, la situación no es, a nivel internacional no es mala, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Lo que decía Chus de flagelarnos, bueno, pues no tanto, ¿no? Cuando vas fuera y preguntas y cuentas, pues resulta que aquí no se hacen tan mal las cosas, ¿no? Aquí en España hay dos estrategias básicas, no me voy a extender, estrategia de salud digital y el Data Lake sanitario. Muy importante, son estrategias que tienen recursos. Y eso es muy importante, por lo menos para ponerlas en marcha, ¿no? Hasta 2026, 850 millones de euros. El Data Lake sanitario son 100 millones lo que tiene reconocido, por lo menos lo que ponía en el componente 18 del plan, y ya tiene aprobada la distribución entre comunidades autónomas de 28 millones, ¿no? Y luego ya para terminar, las bases de datos clínicas, ¿para qué las queremos, ¿no? Y aquí enlazo un poco con lo que hablábamos antes, o lo que hablaba Chus del reglamento, ¿no? El reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud. A mí el lema no es el lema, pero sí, eso lo pone así directamente, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esto, creo que es una buena filosofía de este reglamento, ¿no? Garantizar que los datos sanitarios electrónicos sean tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. O sea, no lo limitemos a cosas que no son estrictamente necesarios, ¿no? Hagamos sobre todo que sean tan abiertos como sea posible, ahora eso sí, garantizando que no va a haber problemas a la hora de, pues de problemas de ciberseguridad, problemas de identificación de pacientes, etcétera, ¿no? Y aquí no me detengo porque lo ha explicado antes muy bien Chus, ¿no? Se distingue entre el uso primario y el uso secundario. El uso secundario es relevante porque se está hablando, ojo, esto es una propuesta de reglamento, que eso es importante también decirlo. Veremos a ver cómo queda al final todo esto, ¿no? Pero bueno, ya la propuesta yo creo que tiene algunas cosas que son útiles, ¿no? A la hora de ver por dónde por lo menos quiere ir la Comisión, ¿no? Bueno, está hablando de amplias categorías de datos, ¿no? Relacionados con la salud, pero también del sistema sanitario, factores medioambientales, etcétera, ¿no? Permitir que entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro tengan acceso a datos sanitarios. ¿Para qué? Pues para investigación, innovación, elaboración de políticas, actividades educativas, en fin, toda una serie de utilidades, ¿no?
Luego, muy importante, algunas cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los datos. Y de nuevo, ¿no? sobre el uso secundario de datos sanitarios, ¿no? Este es un informe que hizo el Open Data Institute. Este es del año 2019, es un poco más antiguo, pero bueno, yo creo que no... Los que estaban muy por detrás de nosotros no han avanzado mucho más y los de delante... Bueno, en el cuadrante bueno es donde está España, ¿no? El eje de ordenadas y de abscisas es la calidad de las políticas en lo que se refiere a uso secundario de datos y el eje de abscisas es el progreso en el que se encuentra el país a la hora de hacer uso secundario de datos. Y como veis, pues España, por lo menos en el ámbito de progreso, estamos muy a la par con Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia. O sea, no estamos como decía Xavi Hernández, ¿no? Los entrenadores del Barcelona, no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal. Yo creo que aquí tampoco se ve que estamos tan mal. Estamos verdaderamente, yo diría, bastante bien, ¿no? ¿Por qué lo pongo? Pues bastante bien, a ver, entendedme, ¿no? Le digo en comparación con otros países. Claro, cuando uno lo mira dice, jolín, pues con todo lo que nos queda, ¿no? Pero yo creo que es importante darse cuenta que estamos en un momento muy crítico y es un momento en el que España, en comparación con otros, tiene una oportunidad como país. El secretario de Estado lo decía, ¿no? Decía, tenemos la bala de plata, tenemos una bala de plata. Y yo, de alguna manera, estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo creo que la situación relativa de España es bastante buena. Tenemos muchas cosas que muchos países no tienen y que les va a costar mucho trabajo tener. Y ahora ya de lo que se trata es yo diría, de hacer de todo esto una política de país. Y no es una utopía, yo creo. Bueno, aquí ya me callo. Muy bien. Pues nada, gracias. Ahora os toca a vosotros, como ponentes, participar, ¿no?, en la mesa. Quien quiera hacer algún comentario, alguna aportación. Yo os pregunto, ¿y esto qué responsabilidad tenemos los profesionales? ¿Esto se organiza desde Europa? No, esperemos que llegue. Voy organizando la información que me envían ya los pacientes. Los meto en la historia clínica, se parametriza la historia clínica. O sea, ¿qué hacemos, no?, a nuestro nivel? Porque esto sale un poco de las competencias profesionales. ¿Hay responsabilidad? Yo diría que como la respuesta rápida a esto es... quien hablaba de la literacy, tú, Emilio, sí que tenemos que ganar todos unos conocimientos genéricos sobre el uso de estas tecnologías, sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial que están incorporadas en nuestra vida, no somos conscientes, porque vamos a necesitar un criterio. O sea, hay muchísimos análisis, muchos estudios y muchas funciones que se van a automatizar y que se van a digitalizar. Y el resultado final que nos ofrezcan esas herramientas tendrán que estar sometidos a nuestro criterio. Y tenemos que poder entender si esto que nos ofrecen es algo confiable o no. Entonces, yo sí que creo que debemos formarnos entre esas competencias. En cuanto a la práctica, a qué es lo que debemos hacer, desde luego, cualquier historia clínica bien redactada y ordenada es mucho mejor que una historia clínica al uso, la normal. Pero lo cierto es que como la gran generalidad de las historias clínicas son bastante basadas en texto libre, en un lenguaje muy personal, pues se ha desarrollado mucho todo tipo de diccionarios y de catálogos de armonización. ¿Qué más podéis hacer? Pues mira, ahora estamos trabajando para la herramienta de WASP, que es una herramienta basada en inteligencia artificial, para ayudar a los equipos PROA, que cogen datos de los hospitales de micro, de historia electrónica, de registro de medicación. Y una de las cosas que tenemos que hacer hemos empezado ya en ello, es hacer catálogos de normalización de la información para que sepan leer y que los datos sean transferibles y equiparables de un hospital a otro. Y para esto estáis colaborando desde la SEF. O sea, son los expertos que están trabajando en las sociedades de microbiología, de análisis, los del grupo SEIM, los que son capaces de cogerse esos listados previos y empezar a decir, esto en este diccionario, con este estándar, equivale a este concepto. Iremos despacio así trabajando.
Sí, a Porque ver, esto en otros ámbitos va muy deprisa, ¿no? yo el tema que veo aquí es que hay un gap muy grande entre los grandes proyectos que pueden estar gestándose y que se están gestando, vamos, yo creo que hay cosas súper interesantes. Y, digamos, la base donde se está generando el dato, porque al final el dato lo estamos generando nosotros. Cuando digo generando, si quieres, es o generando o introduciendo en el sistema. Porque decir, el dato, para que al final llegue a formar parte de ese set de toma de decisiones, hay que introducirlo. En un momento dado tiene que entrar. Y a día de hoy lo estamos haciendo los profesionales y los pacientes. Y los pacientes cada vez más también, Sí, sí, ¿no? Entonces, mucho. yo creo que lo que hay es un salto demasiado grande y puede que llegue un momento en el que a la hora de confluir choquen, porque no se entiendan, porque hemos recogido el dato de la forma que no toca, porque no hemos recogido el dato que después hubiera hecho falta para linkarlo con, me lo invento, con los datos de lo que sé para el tema del PROA. Entonces, creo que ese salto sí que hay que cuidarlo un poco más. Pero eso también implica, y vuelvo a lo que también una de las cosas que planteaba, que nosotros nos tenemos que formar en esto. Es decir, esto no es yo hago mi Excel o hago mi Access y empiezo a recoger Así es. información. Pues si hay alguna aportación, ya estamos en tiempo. Carlos, ¿algún comentario? Bueno, hace poco cuando salió... Porque si en España estamos bien, en Andalucía... Estamos bien. Que hace poco, cuando salió el ChatGPT, pues yo vi una noticia que decía Elon Musk, Sí. el de los coches eléctricos, dice que paren el ChatGPT porque todavía no estamos preparados para... Y es un poco lo que decía Emilio, que si avanzamos a distintas velocidades, el nivel macro, el meso y el micro, pues al final puede que todo no encaje, ¿no? Yo creo que vosotros, los farmacéuticos de hospital, estáis capacitados y dentro de las especialidades yo os veo en una posición muy relevante porque tenéis las dos vertientes. Farmacia siempre ha estado muy ligada a la tecnología y un poco como radiología o como algunas especialidades. Y creo que vosotros podéis aportar mucho Tenemos. desde que vosotros o nosotros podemos aportar mucho desde ese nivel. Sí que es verdad que el tiempo lo va a marcar siempre la administración, porque bueno, los datos, pues ya se ha comentado la dificultad que hay, la interoperabilidad, la transferencia y demás, pero que... Yo sí puedo añadir una cosa. Claro. Os invito a todos a visitar la página de BIFAP, que se puede entrar desde la página de la EMS, pero también tecleáis BIFAP y ya está. Y a ver estudios. BIFAP es una base de datos que inicialmente se hacía con las aportaciones a mano en los años 90 que mandaban médicos de primaria de historias clínicas que después se convirtieron en una base de datos centralizada. Ahora ya no es así. Ahora se conectan a las historias clínicas de las comunidades autónomas que forman parte de esta estructura, se captan los datos, se transforman, se ha trabajado muchísimo procesamiento del lenguaje natural y se convierten en datos explotables. Veréis que la gran mayoría de los estudios que están allí, que aparecen en la tabla, son de investigadores independientes, académicos, clínicos, compañeros de hospital o de primaria. Solo unos pocos están realizados específicamente por la agencia. Es verdad que hay un comité científico que si solicitas trabajar con BIFAP y presentas tu proyecto, el comité científico, donde están también representadas las comunidades, que son los que proporcionan los datos, y el comité coordinador, donde están las comunidades, acepta el estudio o no. Pero esa es otra respuesta de qué se puede hacer. Lo que se puede hacer es generar conocimiento usando los data lake que ya tenemos, en los que hemos trabajado. Si en el cuadrante que nos ha presentado Pedro salíamos allí del uso secundario de datos, en gran medida es por BIFAP. Entonces, sois investigadores que podéis hacer muchos estudios de utilización de medicamentos y es una base de datos de 20 millones de historias clínicas. Muy bien. ¿Algún comentario? No, Pedro ninguno, Luis, ¿no? ninguno. Vamos, solamente por decir una cosa, yo sí que creo que yo veo un cuello de botella grande en la formación, en disponer de estos profesionales, creo que van a ser muy, muy necesarios y no los tenemos y es complicado de encontrar. Y luego, el cambio, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Emilio, ¿no? Transformación digital, aquí de lo que se habla es de transformación y la transformación es, no sé, enorme. O sea, algo que no somos capaces de valorar ahora, ¿no? Entonces, el hecho de que no estén avanzando todas las comunidades al mismo ritmo puede ser problemático.
y no a largo plazo, sino ya incluso a corto plazo, ¿no? Y yo incidiría en esas dos cosas. Muy bien, pues yo creo que nos quedamos con esto. Muchísimas gracias a todos y tenemos que trabajar.